que es mi librero de cabecera desde hace muchos años. Él siempre me comenta las últimas novedades editoriales, y a mí me comenta, me pone al corriente de los diversos mundos culturales. En esta ocasión me habló de un nuevo libro, y próximamente le va a llegar a la librería. También me comentó que había una presentación de un libro. Y digo, a ver, Carlos Marfal, pues voy a hacer todo lo posible por ir. Entonces, al poco rato llego a casa, mi marido me pasa una llamada de teléfono y se pone Fernando. Me dice que sí podía presentar el libro. Nada de la vida, estaba alucinando con poder estar hoy aquí contigo. Entonces, mi más sincera felicitación desde luego por tu libro, porque ha sido magnífico la arquitectura del aire. Este libro que esta tarde vamos a presentar, pues gracias a la cultura y también al Centro Andaluz de las Letras que han hecho posible este encuentro. Es un magnífico libro que requiere reflexión y a la vez suscita infinidad de preguntas, muchos interrogantes. Un libro que he leído sorbo a sorbo, paladeándolo y saboreándolo, porque cada aforismo y parafraseándote me ha tocado en suerte estar aquí, aunque no sepa el porqué de tocar el porqué de la suerte. Carlos Marfal, además de filólogo, poeta, novelista, traductor y editor, cuenta en tu haber con premios tan importantes como el Premio Nacional de Literatura, el Premio Nacional de la Crítica y el Premio Loewe. Carlos, afirmas que más allá de su obligada brevedad y de su vocación por las honduras conceptuales, los aforismos musculan una parte distinta de la anatomía del pensamiento. Es que allá donde la lógica no puede explicar nada, no logra explicarla, ¿qué nos ofrece el pensamiento aforístico? Bueno, antes que nada, antes de responder a las preguntas de Ascensión, quiero darle las gracias por su amabilidad, por prestarse a presentarme, y quiero dar las gracias muy sinceras al CAL por traerme hasta aquí y al Cultura por invitarme y por hacerme conocer este sitio tan magnífico, esta instalación que me parece una cripta magnífica para la cultura. He leído en algunos sitios, pero creo que en ningún sitio tan curioso y tan bonito y tan interesante como este. Yo con Algeciras tengo una larga historia de amistad y de amor. No soy hijo adoptivo todavía, pero me considero como tal, porque desde hace muchísimos años, gracias a mi queridísimo amigo Antonio Berrocal, he estado acudiendo a la Semana Cultural Taurina durante, como digo, muchos años, que para mí ha sido un honor, porque como taurino la considero la mejor semana cultural que se ha hecho, creo, nunca en España, con una tradición magnífica y que la convirtió en un referente internacional dentro del mundo de los toros, de manera que volver a Algeciras para mí es siempre un placer y un honor. Bien, y dicho esto, ya no me acuerdo de la pregunta que me había hecho Ascensión, que es lo que suele pasar cuando uno se extiende demasiado en las presentaciones. Que afirmas que más allá de su obligada brevedad y su vocación por las honduras conceptuales, los aforismos musculan una parte distinta de la anatomía del pensamiento. Allá donde la lógica no logra explicar nada, ¿qué nos ofrece el pensamiento aforístico? Sí. Bueno, yo voy a cometer un pecado aforístico, que es hablar de los aforismos y glosar los aforismos y reflexionar sobre el aforismo, porque los aforismos en realidad son píldoras o deberían ser píldoras de conocimiento, píldoras de reflexión que se explican a sí mismas. Dar una conferencia o responder por largo a las preguntas sobre el aforismo en realidad tiene algo de pequeña traición, pero hay que hacerlo porque tampoco está mal reflexionar y, digamos, parafrasear lo que el género es. Yo creo que los aforismos pertenecen a una parte distinta de la anatomía intelectual del escritor, porque deberían pertenecer.
Ustedes saben que a veces se habla bueno, del esfuerzo aeróbico en el deporte y del esfuerzo anaeróbico, el que se hace, digamos, con largas distancias y el que se hace de forma súbita, ¿no? No es lo mismo un corredor de maratón que un corredor de 100 metros lisos. Bueno, pues yo creo que esa comparación nos puede servir también para los aforismos. Los corredores de larga distancia, los escritores que se entregan a la larga distancia, bueno, pues escriben novelas, y los que se entregan a los 100 metros y al ejercicio repentino son los aforistas. No quiere decir que una cosa sea mejor que otra, ni que un género sea más profundo que otro, ni que sea mejor, es simplemente un género distinto. A mí me gusta por igual lo extenso y lo sumamente breve, me encantan las novelas, pero también me encanta la larguísima tradición del aforismo. Yo creo además que es un género muy interesante porque es un género portátil. Es un género que uno puede escribir en cualquier parte y sobre todo leer en cualquier lugar. Es un género magnífico para llevarlo con uno y leerlo en los trenes, leerlo en las esperas de aeropuerto, en la sala de espera del dentista, en donde sea. Así que me parece que es un género hecho para estos tiempos en los que carecemos de tiempo, para estos tiempos con prisas. ¿Todavía no eres hijo adoptivo de Algeciras? ¿Cómo se andará? Todo se andará. Y la arquitectura del aire, el título de tu libro, es también la primera parte del mismo. ¿Y por qué elegiste este título y no otro? Bueno, yo soy un lector devoto de un filósofo español que muchas veces no aparece en los grandes recuentos de la historia de la filosofía, porque es un español exiliado, digamos, toda su obra la hizo en inglés en Norteamérica, George Santayana, pero es de origen español. Y bueno, es un escritor excepcional. Él tiene en su obra Los reinos del ser, hay un momento en que dice el aire libre es también una forma de arquitectura. Y me pareció muy interesante para ponerlo en relación con los aforismos, porque tanto el aire libre como los aforismos parece que no tienen una estructura palpable, parece que, bueno, que son algo sutil, algo que no se deja atrapar, pero al mismo tiempo, una vez bueno, pensamos en ello, nos damos cuenta de que constituyen también un sistema enormemente libre para vivir, para respirar, y enormemente libre para leer, para pensar y para escribir. A mí me gustaría que los aforismos tuvieran, al menos los míos, tuvieran algo de esa condición, de lo aéreo, que tuvieran la levedad que muchas veces tiene el viento fresco. El aire libre es una forma también de arquitectura, si empieza tu libro, ¿no? Sí, es la cita que abre, es el pórtico para entrar en el libro. En cada una de las partes que componen la arquitectura del aire están presentes ciertos temas. El amor, el paso del tiempo, la enfermedad, la infancia, la escritura, la música y los distintos yoes que nos componen. En esta autobiografía del pensamiento, ¿qué aportan los aforismos a los lectores? No a ti, sino a los lectores. ¿Y pueden desvelar algún secreto o bien pueden iluminar certezas agazapadas en oscuros rincones? Yo creo que los escritores siempre hacemos más o menos lo mismo, de una forma encubierta, de una forma confesa. Lo que hacemos es autobiografía. Incluso aquellos que creen que no hacen autobiografía, los que parece que se alejan más de lo confesional, esa forma de no ser confesional es muy llamativa. Alguien que rehúye, digamos, en su literatura, en sus poemas, en sus novelas, lo biográfico, está diciéndonos mucho de su biografía, tanto como el que se dedica a plasmarla, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que, bueno, lo que hago a través de los aforismos no es distinto de lo que hago a través de los poemas, a través de los relatos, a través de las novelas o incluso de los artículos. Yo creo que los articulistas también son biógrafos de sí mismos
también lo que hacen diariamente o cada 2 días o semanalmente es, bueno, pues, entregar a los lectores un pedazo, un fragmento de su pensamiento, de sus obsesiones, de sus gustos, de sus pareceres, de sus juicios, de muchas cosas, ¿no? ¿Qué aporta esto a los lectores de uno mismo? Pues seguro que aporta, a ver, seguro que parte del retrato que se termina por hacer con lo que escribo está aquí también. Cuando uno escribe se va retratando o autorretratando en pequeñas dosis. Uno es lo que escribe, pero no solo lo que escribe. En la maravillosa novela de Chávez Nogales, hablando de Juan Belmonte, la biografía de Juan Belmonte, Matador de Toros, hace decir a Belmonte una frase que se ha convertido ya en un clásico, digamos, de las citas taurinas. Belmonte dice: se torea como se es. A raíz de eso, muchos escritores taurinos han dicho: se escribe como se es. Yo creo que se escribe como se es, pero no del todo. Hay gente que es mejor en la escritura de lo que es en la vida privada, y al revés. Hay gente que no termina de explicar en la escritura todo lo buena persona y todo lo inteligente y todo lo grande que es en la vida privada. A mí me gustaría que sirvieran no tanto para desvelar aspectos míos, como para que el lector, a través de las reflexiones, pudiera interrogarse sobre asuntos suyos. Yo creo que la chispa del aforismo, cuando prende, si es que prende, lo que tiene que hacer es desencadenar el pensamiento del lector. Es un pensamiento del escritor que debería desencadenar el del lector. Creo que es una buena definición. Comentas que si no parece haber desentrañado un misterio no es aforismo, y que los aforismos son puro autobiografismo, como lo acabas de decir ahora mismo. Sí, lo que acabo de decir. Me parece además que el buen aforismo siempre tiene algo de, bueno, pues de llave, de salvoconducto para una zona de la realidad en la que a lo mejor no habíamos reparado, o no habíamos reparado desde ese punto de vista. Yo creo que un buen escritor lo que suele hacer sobre todo es darnos una lupa para mirar las cosas. Nos hace ver aspectos de la realidad en los que se detiene con sus ojos, que los hacemos nuestros. Y entonces, a través de esos ojos que nos apropiamos, vemos con más profundidad, con más intensidad las cosas, el mundo. Tienes aforismos sobre los aforismos en tu libro. ¿Vives el aforismo, Carlos? Bueno, yo he tratado de explicarlo algunas veces y no sé si es una chifladura mía, si es una anomalía del temperamento, si le pasa a la gente. Como esto no he hablado con ningún psiquiatra, con ningún psicólogo, y no sé si a ustedes les pasa. Pero bueno, yo creo que siempre que tiendo a pensar, yo pienso con fogonazos, tiendo a hacer, digamos, unidades, frases que me sirven para manejarme con respecto a las cosas. Lo cual no quiere decir que todo lo que piense sea un aforismo, que todo lo que piense tenga siempre la forma de un aforismo, y ni mucho menos que sea un buen aforismo. Pero tiendo a necesitar ese tipo de estructura, ¿no? Cuando escribo un artículo a mí se me ocurre una idea de partida, una frase de partida, y eso luego lo desarrollo, lo estiro, lo combino con otras, pero siempre parto de eso, ¿no? Por eso una vez escribí un aforismo que está aquí dentro del libro, que si no recuerdo mal dice: vivo en aforismo y algunas veces me parafraseo. Bueno, yo creo que es una de las formas, de las fórmulas en que funciona mi cabeza cuando funciona, o cuando hace como que funciona. Aseguras que saber improvisar no se improvisa, y que tus improvisaciones requieren de larga meditación, y claro, que toda larga meditación tiene su esencia improvisada. ¿Considerarías la improvisación como la chispa que logra encender y avivar la llama de un pensamiento más profundo? La improvisación es siempre el fruto de un largo trabajo. A mí, una vez un amigo que colaboraba en el famoso programa de Hermida, que llevaba a un montón de
de escritores y de artistas para, no sé si eran 30 o 25, un programa ya de hace muchos años, que algunos de los que estamos aquí recordaremos, y siempre había unos discursos magníficos de Fernando Fernán Gómez. Bueno, a mí me parecían el colmo de la inteligencia improvisada, la inteligencia repentina. Una vez, hablando con un amigo poeta, con Luis Antonio de Villena, que participaba en las tertulias, me dijo que Fernando Fernán Gómez se pasaba media hora antes dando vueltas por el... Nos acompaña la música de la lluvia también. Bueno, porque Fernando Fernán Gómez se pasaba media hora antes de la grabación del programa por los pasillos recitando lo que luego ante las cámaras parecía la improvisación más natural y más repentina que se pudiera pensar, ¿no? Y yo creo que es que en el fondo es una buena lección, ¿no? No quiere decir que todas las improvisaciones tengan que ser igual de meditadas, pero que me da la impresión de que los buenos improvisadores improvisan sobre esquemas, sobre reflexiones previas. Yo soy muy amigo también de un poeta cubano, hispano-cubano, Alexis Díaz Pimienta, me parece que ha estado por aquí alguna vez también por Algeciras. Él vive entre La Habana y Almería y es nada más y nada menos que el director de una cátedra de repentismo en La Habana. Él es un prodigio de improvisación. Él habla en décimas. Si ahora le dijéramos, haz una décima con cerveza, micrófono, Aquarius y Antonio Berrocal, nos haría una décima maravillosa con todo eso y seguiría hablando en décimas. Bueno, eso es una gran capacidad de improvisación, pero trabajan siempre sobre esquemas, trabajan siempre sobre rimas especiales, sobre recuerdos que ya tienen de las cosas. Y sobre un ritmo también. Existe cierto tipo de gente que intenta por todos los medios a su alcance ofender a los demás. Dices que renuncias a defenderte a menudo porque no te sueles dar por aludido. Carlos, ¿ofende el que puede o el que quiere? Bueno, el refrán ya lo dice, ¿no? No ofende quien quiere, sino quien puede. Pero bueno, yo creo que es una cosa distinta lo de no darse por aludido. Yo creo que eso es también temperamental. Yo no me siento aludido la mayor parte de las veces por casi ninguna de las cosas malas, que no son muchas tampoco, con las que se me quiere relacionar o con las que se me relaciona. No sé si es ingenuidad o es... no sé cómo definirlo, pero el caso es lo que no suelo darme por aludido con respecto a ese tipo de cosas, ¿no? Desde luego, la mejor política. Si te parece, voy a leer unos cuantos para que escuchéis el tono de... Voy a escoger así de aquí y de allá, en este caso sí que improvisando. No haber escrito nada en el día también es un sistema de trabajo. La caligrafía es la plasmación de una corriente eléctrica que atraviesa el cuerpo. No es que antes de decirlo no se sepa lo que se va a decir, es que no se ha dicho antes. Incluso la estupidez tiene sus clásicos en vida. También hay que saber dejar de saber. Vivir es ensayar resurrecciones. Que lo que te agranda te engrandezca. En aforismo, decir con una palabra menos es decir con una idea más. Después de escribir 5 aforismos, es imposible no sentir que se está en lo cierto.
Este nos viene bien ya que estamos a la orilla. De repente el mar y todo encaja. El diablo duerme, pero con los ojos abiertos. El amor también podría tratarse de una grieta en el temperamento. Hay música para todo, pero ¿hay música para nada? Nuestro encanto se cifra en que los demás nos lo supongan. Y dos para terminar esta primera ronda. No me repito, insisto, incluso cuando me repito. El destino de las cosas es su destinatario. Las ventanas de tu libro resaltan el interior y el exterior, no solo paisajístico. ¿No es cierto? Y hablando de interiores y de exteriores, ahora me lo comentas. Si el interior de la arquitectura del aire es magnífico, la portada me ha parecido especialmente apropiada y sugerente. La ilustración de la sobrecubierta de tu libro y la amistad están muy relacionadas. Mucho. En este caso he tenido la suerte de que mi queridísimo amigo, el magnífico escritor Felipe Benítez Reyes, que para mí es el mejor escritor de mi generación, el escritor más completo, el más brillante, que bueno, cualquier cosa que toca la convierte en literatura, además de ser un escritor excelente, es un muy buen dibujante y de los últimos tiempos un artista del collage. Hace cosa de 8 o 9 meses publicó un libro que se llama Formulaciones tautológicas, que es de collage propios con textos que, bueno, pues que dialogan, que discuten con las ilustraciones. Bueno, y el caso es que él conocía el libro y le envié cuando la editorial me propuso una ilustración para cubierta, unas pruebas de cubierta. Estaban bien, pero se las envié para que las viera, porque yo todo lo que hago se lo paso a él para que me dé su aprobación. Le dijo que no le terminaba de gustar, que le parecía un poco ñoña. Era un paisaje con unas farolas, unas golondrinas volando. Bueno, el caso es que no le gustaba y tenía razón. Y me propuso hacer un collage. Y bueno, pues me dedicó el fumigador de aforismos, que se supone que soy yo porque lleva una M de Marzal aquí en la cabeza, y estoy con una especie de, pues no sé, de regadera o de, no sé muy bien qué es, fumigando industrialmente el universo con aforismos. Y bueno, pues para mí es un orgullo y es un placer, y bueno, que el nombre de Felipe esté asociado a la arquitectura del aire, pues me parece que es una manera de embellecer todo el libro y la edición. Y además de esto me habías preguntado algo más. Me habías preguntado... Que las ventanas de tu libro resaltan sí. El interior y el exterior, no solo paisajístico. Sí, yo creo que el destino y el propósito de los aforismos es ese, ¿no? Es el de resaltar la realidad, el de hacernos ver que lo real es enormemente rico y bueno, y en ocasiones, a pesar de todos los pesares, lleno de magia, ¿no? Yo soy un enamorado de la realidad. El otro día, en una entrevista, el titular que me colocaron era "No me gusta la realidad, sino pertenecer a ella". Bueno, eso no era exactamente lo que yo dije. Digo, no me gusta la realidad que me circunda, no me gusta la realidad presente, porque está llena, como sabemos, de circunstancias complicadas, pero sí que me gusta pertenecer a la realidad, pertenecer a lo real. Se ha dicho muchas veces, la vida puede que sea un desastre, pero el vivir es maravilloso, o al revés, el vivir en ocasiones puede que sea catastrófico, pero la vida como tal es una maravilla, ¿no? En Piedra de la Locura
una de las partes de tu libro escribes: me sorprendo mucho que los demás me crean capaz de lo que no me creo yo. Me sorprendo mucho que al creerme los demás capaz de lo que no me creo yo, su creencia me capacite. Y finalmente, parte de nuestras mejores aptitudes las poseemos por atribución ajena. La capacidad de las personas no estriba tanto en lo que uno cree, sino en lo que los demás creen de uno. ¿Estás convencido de que la educación y el empuje de los demás pueden llevarnos a realizar cosas que jamás hubiéramos imaginado? Soy completamente convencido. Yo también. Completamente convencido de que la fe que los demás depositan en nosotros y de las cualidades y las virtudes que nos suponen son una confusión, pero que al final termina por motivarnos, por empujarnos, como todo, ¿no? Probablemente nunca hemos sido como nos ve el amor, nunca hemos sido como nos ve la persona que se enamora de nosotros, y probablemente nunca ha sido la persona de la que nos enamoramos como nosotros la vemos, pero bueno, esa magia y esa, entre comillas, confusión es maravillosa, ¿no? Hay quien dice que el amor nos ve como nos ve Dios. Bueno, para quien crea en Dios, para quien crea en el amor y para todo eso, pero es una bonita forma de decirlo, ¿no? Yo creo que la mirada de los otros, la mirada de los demás, cuando es admirativa, cuando es bondadosa, cuando es inteligente, nos contagia de esas cualidades, ¿no? Sobre todo cuando somos niños, hay que tenerlo muy en cuenta. Los niños no lo necesitan, creo yo, porque ellos ya son todo eso sin necesidad de que los miremos. Esos son los verdaderos reyes del mundo. La caligrafía, la ortografía, la sintaxis, la escritura en general y la literatura también conforman una parte importante de tu libro. No se puede estar en orden con el propio mundo sin una esmerada sintaxis, y todo el trabajo del día cambia si cambias una coma, pero al mismo tiempo hay cosas que las debe escribir la mano para que las pueda dictar el corazón. Hay un amigo que me dice que ese aforismo lo escribí para justificar lo vago que soy, ese de que si cambio una coma, muevo todo lo que he hecho en el día. Y hay uno que dice, cuando miro al cielo trabajo. Dicen, eso lo dicen para que cuando te pidamos cuenta sobre lo que has hecho en el día. No, pero es verdad, yo creo que la literatura, y eso se ha dicho muchas veces, uno de mis novelistas favoritos, William Faulkner, decía que la literatura o la creación en general necesita de la holgazanería. Yo creo que es verdad que una cierta condición contemplativa no es una excusa de los escritores para tumbarse al sol y para no pegar palo al agua, ¿no? Yo creo que uno necesita tomarse su tiempo, reflexionar, tener tiempo que perder, tener tiempo para holgazanear y para mirarse el ombligo. Sin ese mirarse el ombligo la literatura no existiría. Entonces, yo creo que del ajetreo, de la prisa, de todo eso no puede nacer la reflexión, la filosofía, el arte. Es muy complicado que un altísimo ejecutivo de una altísima empresa que esté todo el día reunido con gente, todo el día viajando de avión en avión y decidiendo asuntos importantes, tenga tiempo para pensar. De hecho, la muerte de muchos escritores es, por un lado, el éxito, el grandísimo éxito internacional, cuando uno deja ya de escribir porque tiene que estar atendiendo a su fama, atendiendo constantemente a las entrevistas, quien no se sabe aislar de eso termina por no escribir. O la política, escritores que han dado el paso, eso ha pasado muchísimas veces en Hispanoamérica, ¿no?, a la política, y se han hecho grandes escritores, cónsules incluso, ¿no?, candidatos a la presidencia del gobierno y presidentes de gobierno de algunos países hispanoamericanos. Bueno, pues han abandonado la escritura, porque no puede ser, si uno está todo el día reunido y no tiene tiempo para estar en soledad y para meditar, no puede hacer nada bueno. El orden, Carlos. Insistes en él cuando dices que la ordenación lo es todo. Un cerdo no es un cedro. Y también cuando dices, llamo